En el caso del transformador ideal en carga, veremos los parámetros característicos de este transformador. Veis el transformador con su bobina primaria y con su bobina secundaria, esta de aquí. En este caso vamos a analizar el transformador ideal en carga. Como está en carga, eso quiere decir que tenemos un receptor conectado al secundario del transformador. Este receptor está recibiendo alimentación del secundario del transformador. Lo que está sucediendo es que estamos alimentando el transformador con un generador de corriente alterna, Eso produce una circulación de corriente por el bobinado primario. Esa corriente genera alrededor de la bobina primaria un campo magnético que circula por el núcleo magnético del transformador. Cuando este campo magnético atraviesa el bobinado secundario, esa energía magnética se convierte a su vez en energía eléctrica. Aparece una tensión secundaria en el transformador. Se induce tensión en el secundario del transformador. Esta tensión este voltaje lo podemos emplear para alimentar a un receptor que conectemos a este secundario del transformador. Por tanto, como tenemos una carga conectada a la salida del transformador, aquí sí va a haber una circulación de corriente. Va a haber una corriente superior a 0. Puede ser 1 amperio, 2 amperios, medio amperio, 3 amperios. La corriente necesaria que consuma este receptor de aquí. Bien. Otra cosa que aparece es lo siguiente. Si os fijáis aquí, aparece un segundo campo magnético en color rojo. Vamos a ver de dónde proviene este segundo campo magnético. Bien, como sabéis, por el tema de electromagnetismos, toda corriente eléctrica que atraviesa a un conductor eléctrico genera a su alrededor un campo magnético, que es el que tenemos representado aquí en azul, que sería este de aquí. Este campo magnético azul es el que estaría generado por la bobina primaria. Bien, por el electromagnetismo también sabéis que cuando un campo magnético variable atraviesa a un conductor o pasa cerca de un conductor, que es el caso de la bobina secundaria, ese campo magnético induce tensión en ese conductor. Por tanto, en este conductor aparece una tensión, que es la tensión inducida en esta bobina del secundario. Bien, como ahora la bobina secundaria está cerrada, forma un circuito cerrado, por tanto circula una corriente a través de esta bobina secundaria. Pero como habíamos visto que toda corriente que circula a través de un conductor a su vez genera otro campo magnético, que en este caso este campo magnético trata de oponerse al campo magnético del primario. Se opone a él, trabaja en contra de él. Bien, pues este campo magnético, a su vez, en su camino por el núcleo magnético, en su circulación por el núcleo magnético, atraviesa las bobinas del primario, atraviesa la bobina del primario y a su vez generará un voltaje que intenta trabajar en contra del voltaje del generador. Por tanto, los valores característicos de un transformador ideal en carga son los que vamos a ver a continuación. Igual que en el transformador en vacío, tenemos el voltaje primario y el voltaje secundario, que serían estos voltajes de aquí, los voltajes nominales, para los que está diseñado el transformador. Acordaos que valores nominales son los valores
que soporta en régimen permanente dicho transformador. Por otro lado tenemos la corriente primaria, la corriente nominal primaria y la corriente nominal secundaria. Bien, ¿qué sucede con las corrientes nominales? Bueno, pues imaginad que tenemos aquí un receptor de gran potencia que demanda mucha corriente. Si este receptor demanda mucha corriente, entonces circulará mucha corriente a través del secundario del transformador. ¿Qué sucederá con la corriente del primario si el secundario está demandando mucha corriente? Pues cuanto más grande sea la corriente secundaria, más grande será la corriente primaria. Esto tiene lógica, porque si el secundario del transformador está suministrando una gran cantidad de energía, esa energía tiene que provenir ¿de dónde? Pues de la entrada del transformador. El transformador tendrá que suministrar esa energía eléctrica que necesita el secundario del transformador. Esa energía eléctrica, a mayor energía eléctrica consumida en el secundario del transformador, mayor energía eléctrica se está demandando al generador que da alimentación a este transformador. Si el receptor lo desconectamos, entonces en ese momento la corriente del secundario será cero, no tendrá corriente. Y os pregunto, ¿qué corriente circulará por el primario en ese momento? ¿Circulará también una corriente cero? Es decir, ¿no circulará corriente? No, seguirá circulando una corriente que le llamábamos la corriente de vacío, que era la corriente mínima necesaria para generar el campo magnético que induce tensión en el secundario del transformador. Y después los dos últimos valores, que serían la impedancia del receptor y su correspondiente factor de potencia o coseno de phi, que esto ya son características propias del receptor que tengamos conectado a este transformador. Por tanto, estas dos últimas realmente no son características del transformador, sino que son características del receptor que tengamos conectado a ese transformador.